Así es, nos seguimos aquí al exterior de la Asamblea Legislativa. Nos encontramos con la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela Velázquez. Secretaria, ¿qué esperar de este cuarto informe de gobierno del jefe Miguel Ángel Mancera? Estamos con mucho gusto, con muchas ganas. Además, en este cuarto informe, precisamente por los grandes logros que se han tenido, frente a este cuarto informe tendrá muchas cosas que informar este día la ciudadanía aquí en la capital de la República. Y precisamente uno de los logros más importantes fue la instalación del constituyente y la entrega del proyecto de la Constitución Política, un anteproyecto precisamente que se presenta a los constituyentes y de los cuales tenemos una gran expectativa que los migrantes, la población rural y sobre todo los indígenas tengan muchos beneficios de esta Constitución. Creemos, ahorita he hablado con ellos y creemos que están muy contentos, muy felices con la propuesta del jefe de gobierno y las alternativas para beneficiar a estos grupos sociales será mucha. Sin duda alguna, en el proyecto de Constitución se garantizan aún más los derechos ya de por sí consagrados de nuestros pueblos originarios. Desde la Secretaría, ¿cómo ven ustedes este proyecto de Constitución? ¿Cuáles son las principales virtudes que viene a fortalecer el proyecto del jefe de gobierno? De hecho, ya la Ciudad de México es primer lugar en derechos sociales en el país y primeros lugares en los derechos sociales en América Latina. Nosotros consideramos que eso es una cuestión que se ha ganado de muchos años y sabemos que no se va a perder, que al contrario, se va a defender por parte del constituyente los derechos sociales ya alcanzados. Por supuesto que nosotros esperamos la aprobación de la consulta de los pueblos indígenas y los pueblos originarios de la Ciudad de México. Entonces eso pues nos da mucho gusto. Esperamos también que los indígenas tengan los derechos sociales a salvaguardados y que la parte de lo que corresponde a los derechos de los pueblos indígenas en general y de los migrantes en particular, pues nos da una gran expectativa. Sin duda alguna, 2 años todavía de mucho trabajo. Pues sí, como todos los gobiernos dura 6 años esta gestión, faltan 2 años y el reto pues será muy grande también. Muchísimas gracias, secretaria. Muchas felicidades a ustedes también. Fueron las palabras de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Volvemos con ustedes.